chicos, tiene un presupuesto inicial, y repito, para todos. Es una charla que se compartió en el sector oficial esta semana. Ustedes saben que el sector educativo público ahorita está en semana de receso para los estudiantes y de planeación para los profesores. Y de la Secretaría de Educación de Boyacá llegó una invitación para participar en una charla que se titulaba, como el nombre de la presentación, cómo llevar la vida financiera en tiempos de cuarentena. Entonces yo estuve en esa charla muy atento, pensando en ustedes sobre todo. Tomé algunas de esas imágenes de las diapositivas también y quiero compartirles lo que aprendí en esa charla. ¿Para qué? Para que ustedes vayan formando la inteligencia financiera. Entonces, repito de lo que estamos hablando, ¿no? Aquí me devuelvo 4 hábitos muy sencillos para mejorar la vida financiera que nos proponen como importantes: llevar un presupuesto, aprender a ahorrar, aprender a ser digitales y educarse financieramente. ¿Para qué hacer un presupuesto? Ahí veíamos la diapositiva. Lo repito porque estoy grabando la clase, entonces para que después quede su común recurso. Y aquí vienen los pasos para hacer un presupuesto. Entonces estamos revisando. Primero, detallar, pero como dice la palabra, o sea, con toda la rigurosidad y exactitud, en qué estamos gastando. ¿Cuánto gastan en casa en comida? ¿Cuánto gastan en casa en servicios públicos? ¿Cuánto se gasta en entretenimiento? Quiero decir, internet, televisión, en películas. ¿Cuánto se gasta, no sé, en otras cosas o en otros menesteres, como por ejemplo el vestido, el calzado? ¿Cuánto se está invirtiendo mensualmente en educación? Y ahí es donde sus papás de pronto le van a contar: oiga, yo estoy pagando de pensión tanto. Y es muy interesante el sumar y totalizar esos gastos para saber si, cuando haga el segundo paso, que es también listar detalladamente los ingresos, puedo llegar a hacer una comparación y saber si estoy en saldo rojo o si tengo saldo a favor. Es decir, si estoy gastando más de lo que gano o si estoy gastando menos de lo que gano y por lo tanto tengo la posibilidad de ahorrar o de invertir en otra cosa, que ese es el objetivo de la inteligencia financiera, darnos cuenta, ¿cierto? Entonces, primer paso, listar los gastos en forma detallada, sumar y totalizar. Segundo paso, listar también los ingresos, lo que está llegando al bolsillo de papás, de ustedes mismos, para saber cuánto tenemos y cuánto estamos gastando. Ojo, podemos hacer un presupuesto personal ahorita que somos estudiantes de 11, claro, pero obviamente los ingresos están pues supeditados, están, o sea, depende totalmente del entorno en el que estemos. ¿Cuánto me da mi papá? Estoy recibiendo una mesada mensual, semanal para mis gastos personales, o mis papás me van dando a medida que yo voy necesitando, por ejemplo, para la escuela, para la educación, o estoy recibiendo de pronto algo de lo que mis papás invirtieron. De pronto ellos invirtieron en, no sé, en ¿cómo se llama? En esto, en las empresas cuando hacen toda esa parte de la bolsa y todo eso, y yo tengo esa ganancia, puede ser, ¿no? Pero también podemos hacer la lista de gastos de manera personal ahorita que son jóvenes, chicos. ¿En cuánto están gastando ustedes realmente? Y comparen de eso que reciben o que les dan sus papás, cuánto realmente están gastando y hay un saldo a favor o hay un saldo en contra. Y el tercer paso es hacer la resta. Tengo los ingresos, le resto los gastos y me tiene que salir allí un resultado. Dice allí la diapositiva que fue compartida, dice: el resultado tiene que ser a favor, debería ser positivo. Pero ¿qué pasa cuando el resultado no es positivo? ¿Qué pasa cuando me doy cuenta que estoy gastando más de lo que gano? Indiscutiblemente que tengo que comenzar a pensar distinto, a ajustar en los ingresos, en los egresos, en los gastos y comenzar a ser más inteligente en materia financiera. Por eso, chicos, ese primer hábito es muy necesario. Y en la cuarentena, chicos, sí que es necesario comenzar a pensar cómo invertir. Ustedes no son conscientes de cuánto se requiere para pagar un servicio público. Y por eso cuando llega los servicios privados, como la internet o la televisión, uno dice: ah, bueno, eso lo pagan mis papás. Cuando ustedes comiencen a pagar los servicios, los que ustedes están utilizando van a ser mucho más empáticos y sensibles y a decir: oiga, yo tengo que apagar el bombillito porque estoy desperdiciando luz. O tengo que cerrar la llave porque estoy gastando agua que me va a costar a mí. Es necesario que tú, en estos momentos de coyuntura, de cuarentena, de pandemia, comiences a ser sensible también de lo que estás aportando en casa para poder ahorrar o gastar menos. Entonces, allí es donde tenemos que ser muy sensibles porque las familias están pasando un momento que nadie había presupuestado y tenemos que ayudar, y por eso es necesario que controlemos los gastos en familia.
Este cuarto aspecto que está aquí en la diapositiva me parece muy interesante de cómo involucramos a la familia y por eso la tarea o el reto que les voy a proponer a ustedes es que hagan un presupuesto con su familia, que pregunten, oiga, ¿cuánto estamos ganando? Y se involucren allí porque ustedes hacen parte de eso y cuánto estamos gastando. ¿Y qué conclusiones van a sacar de eso? Reitero que ustedes no me van a compartir el presupuesto porque no nos interesa saber la intimidad de su hogar, sino lo que usted descubre, lo que usted concluye y lo que a usted le preocupa o debe ser un reto en su vida económica personal de eso que estamos haciendo como ejercicio. Ahorita yo voy a compartir la tarea para que lo tengan en cuenta, ¿no? ¿Para qué sirve controlar? Para hacer un uso adecuado de los servicios públicos, evitar compras innecesarias o pánico, optimizar compra de víveres, involucrar a la familia en todo esto y evitar excesos en domicilios y compras online. En ese tiempo de cuarentena sí que hemos visto eso, ¿no? ¿Se acuerdan cuando comenzó la cuarentena que todo el mundo salió a comprar papel higiénico? Eso fue una compra por pánico. Y hoy en día se dan cuenta muchas personas que tienen el papel higiénico y les ha durado toda la cuarentena, muy bien, pero debían haber invertido en otras cosas que eran más urgentes o más importantes, como por ejemplo en tener un fondo de emergencias y no gastar tanto en cosas que no eran tan necesarias, que sí se usan. Obviamente el papel higiénico se usa, pero la cuestión es que hay que, pues eso se llama, esa es la economía, es la distribución inteligente de los recursos, ¿no? Lo que habíamos visto, cómo organizamos en casa los gastos y los ingresos. Para eso entonces estamos hablando de este tema. Y ahí viene la pregunta de si nosotros estamos gastando en un deseo o en una necesidad. Hay tres herramientas que ustedes tienen que utilizar, chicos, cuando vayan a comprar algo. Y en su casa, ojalá se acostumbren y transmitan esta información para que comiencen a ver esa información. Primera pregunta, ¿necesito realmente eso que voy a comprar? Si la respuesta sí, es un gasto necesario. Si la respuesta no, es un antojo o un deseo. No quiere decir que hacer antojo sea algo malo, no. Quiere decir que usted tiene que ser muy inteligente en el momento de decidir. Porque si hace la segunda pregunta, ¿necesito eso hoy mismo? Usted se va a dar cuenta si es un gasto inmediato o es un gasto que puede aplazar. Y si hace la tercera pregunta, ¿puedo satisfacer esta necesidad con un gasto menor? Entonces hay una posibilidad de ahorro, si la respuesta es sí, que muy pocas veces realmente no nos detenemos a hacer. Es decir, cuando a usted le llega plata, y usted me corrige si me equivoco, lo primero que hace cuando le sale un producto que parece una ganga, por ejemplo, comprar, qué sé yo, unos audífonos, usted dice, listo, de una, lo necesito, tengo la plata, sale. Pero ¿qué pasa cuando al día siguiente se da cuenta que esos mismos audífonos los pudo haber comprado más baratos en otro lugar? O que salió una promoción en otro lugar y esos mismos audífonos están a mitad de precio. Pues que se niega la posibilidad de haber ahorrado o gastado menos en algo por no haber tenido la calma de decir, oiga, ¿puedo satisfacer esa necesidad con un gasto menor? O comprar otro producto que es igual en características, pero es de otra marca. Recuerden, chicos, que la publicidad, y ese es el objetivo de la publicidad, está orientada a vendernos cosas que a veces no necesitamos, que en apariencia son muy atractivas, y convencernos de que sí las necesitamos. Por eso el ejercicio del comprador inteligente es, oiga, salió esta promoción, ¿realmente sí lo necesito? ¿Lo necesito hoy mismo? ¿Puedo adquirir ese producto de una manera donde me favorezca el bolsillo más adelante? Eso se llama inteligencia financiera, chicos. Y eso es algo que nadie les enseña. Muy pocas veces en familia nos sentamos a hablar y ojalá que lo hagan ustedes en su casa y yo aplaudo a aquellas familias que lo hacen. No nos enseñan a gastar inteligentemente, a invertir inteligentemente y a buscar lugares y sitios donde yo pueda favorecer lo que va a después ser, por ejemplo, un historial crediticio y otras cosas que es necesario construir. Todos tenemos que construir eso. Hoy en día hay muchas entidades financieras vendiendo productos muy interesantes, pero tenemos que ser muy meticulosos y muy cuidadosos y tener la experiencia de la familia, ¿no? Tal vez tu papá te puede decir, o tu mamá te puede decir, mire, este banco tiene muchas ventajas, o esta otra entidad financiera, esta cooperativa me ha ayudado, o no, yo no me metí ahí, y uno toma eso como información para tomar decisiones luego a futuro. Así que ojo con esas preguntas que nos permiten diferenciar gastos y necesidades. Otra diapositiva que fue compartida ahí es muy interesante, equilibrio entre ingresos y gastos. Y ahí va la importancia de hacer el presupuesto. Si usted se da cuenta que sus ingresos son mayores que los gastos, bien, tenemos un punto positivo, usted puede ahorrar y eso va a hacer que su patrimonio aumente. Patrimonio es todo aquello que después va a ser parte como propio y usted dice, esto es mío, propiedades, qué sé yo, el carro, su misma ropa, lo que usted tiene como su celular, eso es patrimonio suyo.
Pero si usted se da cuenta que los ingresos son menores que los gastos, estoy gastando más de lo que gano, entonces allí ¿qué va a pasar? Usted va a comenzar a ver que no va a poder ahorrar, como le ha pasado a muchos colombianos en ese tiempo que se ha dado cuenta que es imposible ahorrar, o que se va a endeudar. Y eso es un peligro, muchachos, que tenemos que comenzar a manejar, porque el patrimonio en ese sentido se va a disminuir. Muchas entidades financieras en este tiempo de pandemia han dado muchas garantías, han dado muchas ventajas, han eximido del pago a muchas personas. Eximido del pago no es que le han regalado las cosas, sino que después se les alarga un poco más el tiempo de un préstamo, ¿cierto? Hay que tener muy en cuenta dónde nosotros sacamos préstamos. Ustedes, por ejemplo, que van a estudiar, tienen que analizar dónde con su familia, dónde poder adquirir un crédito educativo y qué intereses realmente les sirven o no les sirven a ustedes. Y ojo chicos, porque va la pregunta del millón. ¿Nosotros estamos preparados realmente para endeudarnos en familia? ¿O Profe, estamos, dime, lo que pasa es que no alcancé a copiar la diapositiva anterior. A ver si tranquila, me... tranquila, ahí está, ahí está. Igual como les digo a todos chicos, esas diapositivas están compartidas ahí en la plataforma, pero es interesante que las vayan asumiendo, ¿no? Y ustedes vayan tomando las ideas más importantes, ¿no? Pero todo lo que me hace pensar a mí en esa diapositiva, Lice, es si en familia vamos a descubrir que estamos gastando más de lo que ganamos y cómo llegar a aportar, usted como joven, como hijo, como nieto, como sobrino, cómo llegar a aportar y no hacer una carga que aumente los gastos. O sea, si usted se da cuenta que están gastando demasiado en esto y usted puede favorecer a su familia en estos tiempos de cuarentena, no duden en hacerlo. Y cuando uno hace un presupuesto y lo revisa en familia, después del presupuesto se hacen acuerdos y se fijan proyectos y metas. ¿Por qué no soñar, por ejemplo, en viajar con su familia si tiene la posibilidad del ahorro cuando todo esto pase? Pero para eso no hay que pensar en endeudarnos después con un crédito que sacamos para viajar, sino, oiga, ¿qué tanto realmente puedo proyectar paso a paso para llegar a no tener tantas necesidades económicas, deudas que no van a ser tan sencillas de pagar? Hoy en día, por ejemplo, hay muchas personas que prestan, y eso se llama usura, prestan con intereses altísimos. Ustedes conocen a un vecino o en su misma familia conocen ese contexto donde prestan al 3, al 4, al 10%, al 20%. Eso parece muy interesante, pero es muy peligroso, chicos, porque cuando yo me dedico a pagar intereses y no a pagar capital, pues voy a terminar simplemente cada día más endeudado y no acumulando para poder pagar esas deudas. Por eso, hasta para endeudarse hay que ser muy inteligente. Voy a dejar de compartir un momento las diapositivas, chicos. Voy a dejar de grabar también esta